Hola amigos y bienvenidos a una edición más de su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana, no puedo empezar sin antes darle la bienvenida a mis amigos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, Dave, bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Hola Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien. Bonita camisa, Jorge. Saludos a todos. Son camisas especiales para el baile, es neta. Así ¿Y que si ahorita sudas fuiste a un bailar o qué? chingo, se sequen rápido. No, pero me ¿Te, bañé y tenías la mano y dije, chingue su te madre. quisiste sentir coqueto para el podcast? Exacto. Muy Es por bien. el tema de hoy. Bueno, y si usted está preguntándose cuál es el tema de hoy, hoy vamos a hablar de los misterios eleusinos. Y sin más, le voy a dar la palabra a Alfa para que pueda desarrollar. Adelante, amigo. Primero felicitar a Dave porque lo dijo chingón. Y sí, saludos a todos, en especial a mi compa Marcelo Guadarrama, y a su papá, que es un hombre mayor, bastante mayor, pero pues saludos también a él, con quien estuve platicando el otro día. Y justamente con él estaba platicando de este tema porque la mamá de Marcelo es muy fan del podcast. De hecho, me presumió, ya ven que en Spotify cuando tú terminas en un capítulo en un podcast te sale como una palomita verde de complete. Entonces me presumió que tiene todos los capítulos ya en complete, que ya va al día con nuestro podcast, lo cual se me hace tremendo Qué porque chido. sí, porque yo no voy, o sea, yo nunca he escuchado el Ni podcast. nosotros. Exacto. Entonces, luego hay mucha gente que le gusta, pero dice, no, voy muy atrasado. Y luego lo dicen así como apenados. O sea, ya con que nos escuchen es un súper honor y es algo grande que están haciendo así como, no traten de ir al día. O sea, escuchen los que les interese, escuchen los que les llamen la atención y ya con eso están haciendo algo enorme. Y muchas gracias a los que nos siguen en orden o no en orden, o los que quieren ir al día, o los que nada más les Pues interesa entonces ver uno. aprovechamos para decir feliz 2025 o una cosa así, para cuando Sí, sí, lleguen a estaría, este. estaría chido. Ajá. O que comenten si lo están escuchando esto en el 2025. Y ojalá y algún día, o dentro del 2025, caiga alguien. Porque sí, creo que de eso se trata, ¿no? De hecho, yo también mucho del contenido que disfruto lo disfruto o por temas o por las ganas que traiga en ese momento, ¿no? Es así como no soy parroquiano de casi de nada más que de las cantinas más lúgubres de la comarca. En eso sí soy parroquiano constante. Entonces, el tema de hoy son los misterios eleusinos. Eh, creo que en uno de nuestros primeros episodios que se llama Mitos Griegos, sí, ¿verdad? Sí se llama Mitos Griegos, donde hablamos de algunos dioses griegos, o dioses griegos, no me acuerdo, bueno, dioses griegos creo. Yo hablé así poquitín de la religión griega y de lo que voy a hablar es ya, hoy voy a profundizar sobre un tema de la religión griega, pero para hablar de ese tema tengo que poner un poquito del contexto de, pues, de la religión griega. Lo que había dicho yo en esa ocasión es que lo que nosotros conocemos como mitología, que lo conocemos desde primaria, cuando estamos en primaria nos cuentan así a grandes rasgos ciertos factores, digamos a nivel de niño, de la mitología griega y nos dicen, pues era una religión panteísta con muchos dioses, estos eran los principales dioses y se ocupaban de esto. Luego nos dicen, los nórdicos también tienen su religión, es panteísta, esos eran sus dioses y se ocupaban de esto. Y luego nos dicen, los griegos, perdón, los egipcios tenían igual una religión panteísta y estos eran sus dioses. Y prácticamente ya damos por terminado el tema, decimos, ay, nos gusta mucho y luego ya lo vemos como historias interesantes y luego hay memes así que, Zeus se acostaba con todo, así quién sabe qué. Y ya como que lo vemos todo como unas historias muy descontextualizadas y no les damos, pues, no voy a decir la relevancia, la importancia que tienen, pero pues no respetamos su contexto adecuado, ¿no? Este, y ¿por qué conocemos las cosas como mitología? Porque todas esas cosas que conocemos como mitología eran religiones que dejaron de ser seguidas o actualizadas a partir de un rito. El rito es una parte central en cada religión. Y el mito
es el que le da una explicación y el que le da un sentido al rito, y el rito es el que le da la actualización al mito. Cuando se separan, si no tenemos un mito, un gran mito que explique este ritual o este rito, tenemos una superstición. Y si no tenemos un rito que actualice este gran concepto de historias sagradas, tenemos una mitología. Y esas mitologías tendemos a leerlas como historias de aventuras y pues tal vez no sea lo más prudente. Bueno, aquí lo que vamos a hablar es de un rito con su mito y de algo que estuvo vivo por muchísimos años en la cultura griega, pero que no era parte de la religión central griega, y esto es muy importante señalarlo. La religión central griega, particularmente ateniense, porque cuando hablamos de los griegos, hablamos de muchos pueblos, de varias culturas que se encontraron ahí una encima de otra y de varias influencias, pero el punto central, el más famoso que conocemos, digamos, la Grecia clásica, es una Grecia ateniense. Es una Grecia en donde Atenas es la capital y es el centro cultural, político de toda esta, lo que luego vamos a conocer como Magna Grecia. Tales de Mileto, era de Mileto, y Mileto está en Macedonia, y Macedonia no es Grecia, pero lo conocemos como griego porque hasta allá llegaba la influencia. El más grande conquistador de todos los tiempos no era griego, era macedonio. Alejandro Magno, su papá Filipo II, eran macedonios, pero hasta allá llegaba la influencia griega y toda su conquista lo que hizo fue helenizar o llevar el mundo griego al resto del mundo, porque Atenas era, digamos, lo que más influía en todo este lugar. La religión ateniense, la religión griega en general, en este momento la religión ateniense no era una religión, y esto hay que apuntarlo con mucho énfasis, no era una religión que se preocupara mucho por el afterlife, por lo que pasa después de la muerte, por el destino del alma. Tenía algunas explicaciones, era un tema que de repente se preguntaban y que contestaban. Acordémonos que en Homero, ahí está, que van algunos a las islas de los bienaventurados. Acordémonos también que en el mismo Homero hay un pasaje en donde Odiseo habla con Aquiles, que está en el inframundo, también habla con su mamá, y sí hay como algunas nociones de qué pasa después, pero no era una religión en ese sentido centrada en la soteriología. Y la soteriología es una palabra que sí me gustaría que en esta clase, para que yo les ponga 10, se aprendieran de memoria un concepto que en esto que se aprenden de memoria, que la soteriología son las técnicas que se preocupan por la salvación del alma. Cuando verdaderamente, y si lo ponemos así, o sea, ¿qué religiones se ocupan de la salvación del alma? Inmediatamente nos puede venir el cristianismo. O sea, el cristianismo, la parte central, digamos, es la salvación del alma. La religión griega era una religión que se preocupaba mucho por la vida terrenal, por el orden y sobre todo por la civilización en la polis. La religión griega no estaba separada del gobierno político, no estaba separada del orden social. Y era una religión que sobre todo buscaba eso, que tú, al ser iniciado en la religión griega, también estabas iniciado como un hijo de la polis, como un ciudadano. Tú, al ser un ciudadano griego, pasabas por estos rituales que de los dioses olímpicos o de los dioses de la ciudad que te protegían. Si eras ateniense, pasabas por un ritual en donde al ser ciudadano te protegía Atenea y tú tenías tus responsabilidades como ciudadano, pero eran responsabilidades con la polis y con tu familia y con los demás. Entonces, la religión ateniense era una religión muy de orden social, de estructura, de la ciudad, ¿no? Eso de ahí partimos. Los misterios son otro tipo de preocupación, y ahí sí hay una preocupación soteriológica. Por eso se hicieron tan populares y por eso se hicieron tan famosos. No estaban peleados, no eran parte de la religión oficial, pero tampoco eran prohibidos y tampoco eran atacados. Los misterios eleusinos tuvieron una vigencia impresionante por cientos y cientos de años. Y Eleusis es un lugar que está cerquitita de Atenas, está a un par de kilómetros. Entonces ahí tú llegabas a Eleusis, al templo,
y ahí hacías tus rituales en donde sí era un ritual de una iniciación que te hacía, que se preocupaba por el destino de tu alma. Entonces, por ahí vamos a empezar más o menos. Voy a contar un poquitín cuál es este mito del cual parte el ritual y del cual parte todo este asunto de los misterios. Pero quiero hacer una pregunta primero. Voy a contar este mito, este pasaje mítico, yo, si es que Márquez no lo quiere contar. Si tú lo quieres contar, adelante, Jorge. Es el mito de Demeter, Perséfone y Hades. No, cuéntalo. Si hay algo que te complemento, ya te lo digo. Ok, ya está. Entonces, este mito viene obviamente lo tenemos también de Homero, en un pasaje preciosísimo que escribe que se llama el himno a Demeter. Y Demeter es una diosa central, es una diosa no solo importante en Grecia, es de alguna manera esta gran figura que se ha venido replicando en todas estas culturas y religiones, que es la diosa madre, la diosa tierra. Y es una diosa que fue de alguna manera sustituida de su poder cuando llegan los dioses hombres, cuando se instaura, digamos, este patriarcado en las sociedades, creo que desde el Paleolítico. Y entonces tenemos a Demeter. Demeter es la diosa de la tierra, pero también es una diosa central en Atenas, es una diosa central en Grecia, porque es la diosa de la agricultura, es la diosa de los frutos de la tierra. Y Jorge ya nos ha dicho varias veces que los frutos de la tierra y la agricultura es el momento en donde inicia la civilización como la conocemos y es el inicio del cambio del ser humano, para bien y para mal, porque Jorge nos ha señalado cómo cuando nosotros éramos hunter-gatherers, que éramos cazadores-recolectores, nuestro cuerpo estaba muy sano, estaba muy fuerte, nuestra psique tal vez estaba más ordenada, estábamos haciendo lo que por 1 millón de años estuvimos evolucionando para hacer, estábamos como a tope. Cuando desarrollamos la agricultura, empezamos a afectar un poquitito nuestro cuerpo, empezamos a afectar un poquitito nuestras funciones, pues porque ya no nos movemos tanto, porque ya somos más flojitos, porque ya hacemos otras cosas. Pero también obviamente tiene sus ventajas, como que por lo mismo ya tenemos tiempo para otras cosas más elevadas, más intelectuales, más complejas, ¿no? El inicio de la cultura como tal o como de la civilización solo puede surgir a partir de que desarrollamos la agricultura, porque ya podemos instalarnos en ciudades y ya podemos enseñar cosas y pasarlas a las generaciones que no sean únicamente sobrevivir, cazar y recolectar, ¿no? También podemos tener unos aprendizajes y herencias culturales importantes. Entonces, por eso también Demeter era una diosa central. Demeter tenía una hija que se llamaba Perséfone, en latín le conocen como Proserpina, y Perséfone estaba preciosísima y era pues una ninfa mayor, era una hija de una diosa mayor, y pues ella andaba tirando rostro, preciosísima, joven, echando cotorreo, y un viejo verde, un ruco acá, esos malévolos, se enamora de ella, la ve y dice, esta morra va a ser mía. El problema es que ese ruco era poderosísimo y era uno del top 3 de los dioses, era Hades, el viejo Plutón. Entonces Hades dice, me la llevo, y se la rapta y se la lleva al inframundo, al Hades o al Tártaro o al tal cual, el inframundo. Ahí la tiene y Demeter la empieza a buscar. Demeter se desespera, Demeter pide ayuda, todos dicen, ay, ahorita sale, ve a buscarla. Y Demeter abandona el Olimpo y llega a muchos otros lugares para buscarla, hasta que ya bien desesperada, Apolo, el dios del sol, que ve todo, y le dice, fue Hades, Hades se llevó a tu morra, la tiene ahí en el inframundo, ya, eso es todo lo que te puedo decir, yo no voy a interceder más. Entonces ella baja a la tierra y se instala en Eleusis. En Eleusis la recibe el rey de Eleusis y le dice que cuide a su hijo, en lo que ella logra por fin bajar al inframundo o recibirla por ahí, porque en Eleusis había una puerta al inframundo. Entonces ella le dice, sí, está bien, gracias por recibirme, aquí en tu palacio me hospedo. Y este rey le dice, oye, pero tira paro, pues en lo que estás aquí, cría a mi hijo menor que se llama Demos o Demofonte, ¿no?
Entonces ella le dice, no, no hay problema, perfecto, yo aquí te lo cuido. Pero ella está toda deprimida, está toda triste, de hecho ahí se supone que hay una roca en donde ella se sentaba y le llaman la roca sin sonrisa o la roca que no ríe porque ella todo el tiempo estaba ahí toda agüitada. Y ella está ahí deprimidísima y mientras dice, tengo que criar a este niño, pero pues como que pues no le echa ganas. Y hay una criada que se encarga de hacer reír a Demeter. Esta criada la ve tan triste que dice, tengo que hacer reír a esta diosa. Entonces le cuenta chistes léperos, le hace caras, le hace cosas así como muy vulgares, hasta que esta se anima poquito y como que ya sonríe y empieza a comer. Y la sustancia que le hacen comer ahí es una sustancia que se llama quiqueón. Y esta sustancia va a ser central en nuestra historia más adelante. Ella come el quiqueón y dice, bueno, ya le voy a echar ganas a creer a este niño está bonito, el buen Demos, o Demofonte, lo voy a hacer un inmortal, como por agradecimiento por estar hospedada aquí en este palacio, en lo que logro bajar con mi hija o ella llega. Y le da del fruto sagrado que comen los dioses, que es la ambrosía, la comida divina que comen los dioses es la ambrosía. Y empieza a hacer un ritual todas las noches para matar su parte física, que es poner el cuerpo al fuego, así como así fueguito lento, día tras día, hasta que se vaya consumiendo su parte mortal y solo quede una parte inmortal, que es porque ella lo cuida y porque le da de comer la ambrosía. Y ella está así todas las noches y un día la como mamá... apunte breve, hay pocos humanos que pasan de ser como mortales, Cenazoi, a dioses. Y en algunos de ellos justo es el elemento del fuego ahí mezclado. O sea, como que era la forma de hacer a un mortal un dios. Sí. O un inmortal era una de ellas. O sea, como Hércules, por ejemplo. Hércules también estuvo involucrado ahí con fuego en la forma en la que se muere. Afirma. Y y entonces llega la mamá y ve que está Demeter así con su hijo en el fuego y pone el grito en el cielo, se enoja, no maldice a la diosa porque es una diosa, pero se asusta tanto y se pone tan mal la mamá que Demeter dice, ya, malditos humanos de flojera, ya me voy de aquí. Se sale del palacio y se va a un templo que le estaban construyendo ahí mismo en el Eleusis. Y ese templo va a ser el templo en donde se realizan los rituales, pues a partir de que se instaura esta leyenda y este rito hasta el final, ¿no? De hecho, todavía está ese templo, pero ese templo ya no está el templo. En su lugar hay una capilla de San Jerónimo, creo, o sea, un santo así como también no tan grande, pero utilizaron el mismo material del templo para construir del templo de Demeter para construir esta capillita de ese santo. Ahí en el Eleusis, ahí está. Y, o sea, que sigue siendo un lugar sagrado, ¿no? Y entonces ella se va al templo y de repente ella ya está completamente desesperada, entonces se pone como en huelga ya no va a trabajar. Entonces como se pone en huelga, ya nada la tierra crece y la tierra ya no da frutos ni uno solo, los hombres ya no tienen que comer, el ser humano ya no tiene que comer y los dioses ya no reciben ningún sacrificio, ya no reciben nada, ya no se les quema nada a su favor, ya no nada. Y eso es lo que los hace enojar, no que los hombres estén muriendo de hambre, sino que los hombres ya no le sacrifican nada en su honor. Entonces los dioses le dicen a Zeus, ya, ocúpate de esto porque necesitamos nuestros rituales y necesitamos nuestras ofrendas. Entonces Zeus dice, ya está, yo voy a interceder. Entonces le dice, a ver, Hades, se acabó tu jueguito, se te acabó el chistecito, vas a regresar a Perséfone para que Demeter ya vuelva a la actividad y todo vuelva a la normalidad. Y Hades dice, está bien, carnal, yo te obedezco, ahí te va la morra. Pero antes hace algo, es un viejo truco que le da de comer una granada, un fruto del inframundo, y en este caso es una granada. Perséfone se come la granada y Perséfone regresa. Y cuando regresa, el Hades dice, te comiste algo del inframundo, eso te ata definitivamente aquí. Como comiste un fruto del inframundo, yo ya soy dueño de ti y en tu interior ya también está el inframundo. Entonces ya estás condenada a ser la reina del inframundo. Entonces se crea un concilio de los dioses y toman una decisión, digamos, la más salomónica, ¿no? La más que media entre todos los intereses, y la decisión es, Perséfone va a pasar una temporada en el inframundo como reina del inframundo al lado de Hades,
y va a pasar una temporada en la tierra o en el Olimpo, donde Demeter quiera, al lado de su madre. Y ya, esa fue la decisión que tomaron. Entonces, el mito cuenta que es cuando Demeter se va, perdón, cuando Perséfone se regresa al inframundo en cada temporada, es que Demeter se pone triste, se deprime, y por eso cae el invierno, y por eso nada crece, y por eso tenemos eso. Y cuando Perséfone regresa, Demeter se pone feliz, y por eso florece todo de nuevo, y la tierra está feliz y la fregada, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el mito tradicional. ¿Cómo funcionan estos ritos? Este rito era un rito de un mito de agricultura, y los mitos de agricultura son los que siempre luego dan nacimiento a los mitos de renacimiento o resurrección. Esto también, digamos, si alguien diera una clase de historia de religiones o si alguien diera una clase de religiones comparadas, esto es lo que se tiene que subrayar con negritas, Word 3D, efectos especiales, todo lo que puedas encontrar es todos los ritos de agricultura que hablan de los ciclos de vida y muerte de la tierra y de los frutos de la tierra son los que van a dar pie a los ritos de muerte y resurrección. La muerte y la resurrección de los frutos de la tierra es la que luego simbólicamente va a representar la muerte y la resurrección, la muerte de los seres vivos y la resurrección ahora en otro plano. Entonces, que era un mito de muerte y resurrección, de agricultura, de cíclico, se convierte, luego trasciende a ser un mito de resurrección. Y lo que nos dice aquí es que hay vida después de la muerte y que esa vida es una vida plena, es una vida abundante, y que solo aquellos que pasan por los rituales de Eleusis y que pasan por la iniciación van a poder ser bienvenidos en las instancias del inframundo como puros, como bendecidos, y que van a gozar de todo lo que ahí está. Y los que no pasaron por los rituales van a ir a un lugar de lodo y van a ir a un lugar de porquería y van a ir a un lugar bastante tremendo. Eso está hay muchísimas fuentes que hablan de esto. Ahora, ¿qué pasaba exactamente? Veo que el joven David levanta la mano, pero he decidido ignorarlo porque hoy decido el camino de la violencia. No te creas, David, adelante. No, nada más como apunte en algunos de los episodios que hemos hecho de los griegos. Me parece importante mencionar que por ahí, no sé si decías tú o Jorge, que el inframundo no era necesariamente el infierno, porque mucha gente pues lo asocia directamente, ¿no? Que el inframundo de Hades, sobre todo por lo que hemos visto en la cultura pop, se identifica mucho como que es un lugar casi una calca del infierno. Y yo recuerdo que ustedes hacían mención de que no, esto no era tal así, ¿no? Lo que conocemos como el infierno cristiano en la cultura popular actual tiene un origen en la religión cristiana que es influido por algunas figuras y algunos conceptos previos, pero ninguna es equivalente al 100%, ninguna es la misma, y todas esas se van a ir alimentando más en el folclore y en la cultura popular y en las creencias difundidas que en las religiones oficiales. Pero sí, hay toda una historia. De hecho, hay un estudioso, un PhD especializado en este tema, que se llama Bart Ehrman. Bart Ehrman tiene un librín muy padre que se llama On Heaven and Hell, creo que es The History of an Afterlife, ¿no? Que es sobre el cielo y la tierra, una historia sobre la vida después de la muerte, que no es una historia completa sobre los conceptos e ideas de la vida después de la muerte, es una idea sobre cómo se crea la noción actual del infierno cristiano. ¿Cuáles son sus fuentes y cómo en qué momento se va estableciendo y de dónde va agarrando para quedar así? Obviamente prometo que en otro episodio profundizaremos sobre ese libro porque pues es un tema interesantísimo, ¿no? ¿Algo que agregar, Marquiño, en este punto? Pues nada más para que recuerde la audiencia, como que la versión como
default de los griegos, o sea, como que ellos tenían muchas versiones de la muerte, pero una de las más famosas es la que se ve en Homero. Y la que se ve en Homero les había comentado hace mucho tiempo en un capítulo donde hablé de Ilíada y de la Odisea. Es que en realidad el Hades no era un lugar de castigo, no era para Es eso, o verdad. sea, sí era un lugar terrible, eso sí, o sea, sí era una visión como de la vida en donde la vida que valía la pena era esta. Y por eso ahí les Sí, comentaba que, por ejemplo, alguien como Aquiles prefería eh, estar en esa disyuntiva de tener una buena vida en la tierra o de morirse y ser recordado por siempre. No le gustaba tanto esa idea porque la visión que tenían los griegos de la muerte era una versión demasiado gris. O sea, tú te morías y te convertías como en una imagen de lo que originalmente eras, o sea, como en un en algo espectro, en una sin, sombra. ajá, algo sin sustancia. De hecho, en la Algo así Odisea se ve como cuando, lo plasmaban en los Caballeros del Zodiaco, que eran literal como unos espíritus ándale, caminando que no Pues que los tenían, no caballeros del tenían, ajá, Zodiaco se basan en la es cultura griega. exactamente. Y de Entonces hecho, creo, Jorge lo va a mencionar. ajá. Aquí les platica con Odiseo. Y le dice, ¿qué le dice, Jorge? bueno, yo iba a decir otra cosa, pero ahorita lo dices. Yo iba a decir que, o sea, lo que necesitan en la Odisea, por ejemplo, los muertos para poder hablar con Odiseo, es que Odiseo les dé sangre para tomar. Y una vez que toman sangre, ellos vuelven es como si volvieran momentáneamente a la vida, pero es eso, es como si les faltara esa sustancia vital, ¿no? Hace Entonces, un sacrificio y luego dice, esa sangre se convierte en negra como nube, porque la Odisea es una poesía preciosísima. ajá. Eh, entonces, pues sí, o sea, es una visión completamente diferente de lo que es la muerte. Porque en el infierno, pues sí había ahí como una intención como pues es justicia divina, ¿no? Ese castigo que te espera. Y en cambio el Hades no es un lugar de castigo, simplemente es como esta visión de la muerte como algo que es cruel en sí misma, ¿no? Pero Sí, más bien como por la naturaleza del hombre, o sea, el hombre exacto. que somos mortales es lo que nos toca, o sea, nos toca realmente ser mortales en todo el sentido de la palabra. Y tal Eh, vez es más como una invitación hacia lo positivo que como un miedo hacia lo negativo. Es decir, si eres normal o vive, mediocre, te vas a ir para allá, a menos de que te conviertas en un gran héroe y solo esos poquitos grandes héroes pueden tomar el otro camino. pero inclusive, qué bueno que dices eso, porque eh, al inicio, o sea, por ejemplo, en la Ilíada y en la Odisea, todavía la imagen como de la muerte parece que es casi casi pareja para casi todos, porque pues ahí abajo está Aquiles. Sí, el gran héroe. O sea, ajá, exacto. O sea, no es cualquier vato, ¿no? O sea, ahí abajo están todos ellos, los grandes héroes están ahí. Esta visión, por ejemplo, ya como de, de un lugar es muy específico para unos héroes que se salieron como de la norma y que ellos fueron premiados con algo distinto, eso es posterior. O sea, Sí, sí es griego también y romano, pero eso viene después. Y también esta idea, por ejemplo, del Hades como un lugar de castigo, sí había algunas figuras castigadas en la historia de la humanidad, pero también eran cosas rarísimas. Así como era rarísimo el hombre que se hacía Dios, era rarísimo también el hombre que agarraban y lo castigaban por la eternidad, eh, como al tatarabuelo Prometeo. de Agamenón, ¿no? Eh, o sea, pero esos son como casos muy extraños, o como Sísifo. O sea, en realidad lo común era te mueres y te mueres. Y por eso es bien interesante los misterios eleusinos y el orfismo, porque se salen como de esa norma griega y te pintan una visión distinta, como del afterlife, ¿no? También Platón con el mito de Eros, o sea, sí hay como alternativas, pero esas alternativas como que fueron posteriores. Ya, esto lo sí. quería agregar. Oye, sí, muchas gracias, Alfa y Jorge. Me parecía interesante hacer esa connotación y qué bueno que lo hicieron, porque sí, creo que para entenderlo un poquito más, esta luz que nos dieron de la diferencia que hay en la mitología de cómo es el inframundo, creo que fue muy importante. Gracias, Alfa. Muy bien. Entonces, fíjense, en el himno a Demeter les voy a leer unos tres fragmentitos. Dice, en el himno a Demeter dice,
Feliz el que ha visto estas cosas entre los hombres de la tierra. En cambio, y se está refiriendo al ritual, ¿no? Al haber visto lo que se ve en el ritual. En cambio, quien no está iniciado entre los ritos sagrados, quien no participa en ellos, nunca de cosas semejantes tiene parte, una vez muerto, bajo las tinieblas sombrías. En otra parte posterior del himno, ahí muy cerquita, dice: muy feliz es aquel que ellas, Demeter y Perséfone, benévolamente aman entre los hombres de la tierra. Al momento le envían a su gran morada para que se instale en su hogar a riqueza, que concede prosperidad entre los hombres mortales. Entonces, era un asunto, insisto, soteriológico de la salvación del alma, pero también era un asunto de una buena vida en este lugar. O sea, después de ser un iniciado también te van a tratar bien en esta vida. Y luego, el filósofo más influyente de todos los tiempos, más importante probablemente, que yo a veces lo quiero, a veces no, la mayoría de las veces no, pero no dejo de negar en su importancia, es Platón, que dice: es posible que quienes instituyeron los ritos mistéricos no sean gente inepta, sino que en realidad se indique de manera simbólica desde antaño que el que llegue al Hades sin estar iniciado ni haber cumplido los ritos ya será en el fango, mientras que el que llega purificado y con los ritos cumplidos vivirá allí con los dioses. De entrada, si Platón tiene que decir, puede que no sean ineptos, es que gran parte digamos, como de la opinión pública no los tenía en el más alto punto, ¿verdad? O sea, no pensaban así como a lo mejor, pero aún así eran muy populares, eran muy, muy populares. Probablemente se entendían un poco como una superstición tonta, una superstición innecesaria, porque de nuevo la religión griega era más práctica que otra cosa, aunque no podemos, lo que pasa es que ya no separaban la espiritualidad de nada, o sea, eran tan espirituales como políticos, como guerreros, como todo, o sea, la espiritualidad no se separaba, pero una espiritualidad que se vivía en esta vida, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezan estos ritos? Estos ritos, perdón, acá quise encontrar una nota, pero ya no la encuentro. Bueno, estos ritos empezaban no en Eleusis, empezaban en Atenas. Y solo había un mes específico en el que podían empezar, que era el Boedromión, que es entre septiembre y octubre de nosotros. Y en el Boedromión, tú tenías que haber juntado un buen de lana, porque los ritos eran muy largos. Y tenías que pagarle a todos los sacerdotes que oficiaban el rito, y tenías que pagar tus gastos de que ibas a estar quedándote en varios lugares, y tenías que hacer un ayuno, a un ayuno larguísimo, y sacrificios, en particular de un cerdito. Entonces tenías que comprar tu cerdito. Los rituales o los pequeños misterios que empezaban en Atenas eran como libaciones y eran como purificaciones. Entonces llevabas a cabo varios rituales. Uno de ellos era empezar tu ayuno, esa era una parte de tu purificación. La otra era bañarte en el mar, en un ritual de limpieza con los sacerdotes ahí, con todos los mistes que iban a ser iniciados. Una vez que eras un iniciador, eras un epoptés. El epoptés es el que ya vio, y el mistes es el que tiene los ojos y la boca cerrados, el que no está viendo todavía. Entonces, los mistes entraban al mar, se lavaban y entraban con su cerdito, y el cerdito también lo limpiaban. Y de alguna manera, ese cerdito lo que iba a hacer era incorporar todos los males o los pecados, los vicios que traía esta persona, y al momento de ser sacrificado en el ritual en Eleusis, el mistes se quedaba purificado para apenas poder empezar la parte central del ritual. Entonces, hay testimonios de que están lavándose y de que llegaba un tiburón y se comía los cerditos, o que llegaba el tiburón y mataba a los que se estaban iniciando. Entonces hay muchos testimonios, lo cual sí nos da como fidelidad de que era algo que pasaba. Luego se iban en una procesión desde Atenas a Eleusis, donde había gente que les gritaba groserías y que les gritaba tonterías y que les decía cosas sexuales.
Y la teoría es que las cosas sexuales era para recordar que se trataba de un ritual de fertilidad y de agricultura, y para que la tierra no se olvidara de que tenía que dar a luz a sus productos, y las maldiciones era para que si hubiera espíritus malévolos por ahí, como ya veían a un tipo tan atacado, tan vilipendiado, tan hecho mal, el espíritu dije, ay, pobre vato, ese vato ya le está yendo súper mal, todo el mundo le está gritando groserías, todo el mundo le está atacando, yo ya no me voy a meter con él porque ya está sufriendo lo suficiente. Entonces era como una especie de protección. Hay teorías muy famosas que dicen que a partir de esta procesión es de donde nace la tragedia griega, que a partir de este tipo de rituales es en donde nace toda esta obra de la tragedia griega, y tiene sentido porque en la tragedia griega y en la comedia luego también, sobre todo en la comedia, es muy común el comentario sexual y el ataque, digamos, vulgar. Entonces, esta persona llegaba a Eleusis, y en Eleusis estaba el templo, y la parte más importante era el telestrellón, ¿no? Entraba al telestrellón, pero el templo de Eleusis era un templo muy extraño. Era un templo que por fuera estaba abierto y por dentro estaba, no, perdón. Por fuera estaba cerrado, o sea, cuenta, tú no podías ver nada, y por dentro estaba abierto, y había como el gran espacio abierto en el interior para que se oficiara todo adentro. Los griegos, sus templos eran al revés, estaban abiertos por fuera, tú puedes ver así como las grandes columnas y los pórticos de los templos, y adentro el espacio cerrado es realmente pequeño, porque en los espacios cerrados de los templos griegos solo se guardaban ofrendas y las estatuas del dios. Ahí no se oficiaban las ceremonias. Las ceremonias se oficiaban en los edificios del gobierno o del imperio, que eran para hacer transacciones mercantiles, unos grandes edificios que eran para hacer transacciones mercantiles, y se limpiaban y se preparaban para las ceremonias, y esos edificios se llamaban los basilikois, lo que luego vamos a conocer como basílica. Entonces, esos edificios eran diferentes, ¿no? Ahí se hacían los rituales. En el templo griego solo se conservaba la estatua y las ofrendas. Y el templo de Eleusis tenía la forma de un basilicoi, que es decir, adentro es donde estaba el espacio grande para que se hiciera el ritual ahí mismo. Entonces tú entrabas y podías ver, o sea, antes de entrar en la ceremonia, si había espectadores afuera, podían ver cómo se sacrificaba el cerdito y cómo decían, el que va a entrar ya está purificado. De hecho, que iba a entrar tocaba y le decían la contraseña, y la contraseña era algo así como, ya he hecho mis sacrificios, ya estoy purificado, ya puedo entrar al misterio, y algo así, ¿no? Entonces ya lo dejaban entrar, pasaba, y ahora sí estaba lo interesante. Entonces, en lo interesante había como tres cosas. El todrómena, que es lo que se representa. Había una representación, digamos, dramática. Jorómena, que es lo que se contempla o lo que se enseña, y legómena, que es lo que se dice. Entonces, lo que se dice es como es un ritual, son palabras sagradas, son himnos sagrados, que es el himno de Demeter, y son en ese momento palabras mágicas. Lo que se representa era la parte de esta historia que les conté, y a veces estaba una sacerdotisa disfrazada de Demeter buscando a su hija, y tú tenías que ayudarla a buscarla, tú tenías que estar ahí buscándola, porque la representación no es una representación que tú ves como teatro, tú eres parte del mito, tú estás dentro de la historia sagrada en ese momento. Entonces tú buscabas a Demeter, ¿no? Y lo más importante era lo que se enseñaba. Y lo que se enseñaba era, dice Aristóteles, que no era lo que se enseñaba, ni era lo que se veía, sino que era lo que se experimentaba. Lo importante ahí era lo que se experimentaba. Y hay varios testimonios, muchos de hecho, que dicen que no existía una experiencia más impactante en toda la vida y en todo el mundo que participar en los misterios eleusinos.
por eso fueron tan importantes y por eso duraron tanto tiempo. Y hubo varias personas muy importantes que eran muy aficionados a los misterios eleusinos y que los consideraban el momento más sagrado de toda su vida, entre ellos el emperador Adriano. De hecho, Adriano modificó el templo de Eleusis y lo hizo todavía más grande. Y estos rituales, estos misterios, luego dieron pie a muchísimos otros misterios, muchísimos, pero ninguno se consideró como tan sagrado como este. ¿Qué pasaba en ese momento en que dicen que hay unos testimonios que dicen en donde lo que hablas rivaliza, lo que se habla rivaliza con lo que se escucha y con lo que se ve? No, perdón. Nada más es lo que se escucha rivaliza con lo que se ve. Entonces, ¿ustedes saben lo que es la sinestesia? Marquiño, Dave, ¿me están escuchando o me están perdiendo? No, te escuchamos perfecto. Yo no tengo el concepto a la mano. Pues sí, ¿por qué no dicen que no? Te estoy diciendo. Márquez, Tengo que ser. Es como cuando puedes con un sentido como ver color, ¿no? Por ejemplo. como que los sentidos, normalmente cada uno cumple su función, pero al momento de tener una actividad sinestésica, lo que pasa es que se sobreponen y se intrometen. Es decir, la gente que luego les da un sabor a las palabras, o luego que ve colores en la música, o que los altera y que de repente tiene sensaciones al oler algo. Entonces, todas esas permutaciones de sentidos y alteraciones que sustituyen o que complementan un sentido al otro, que se activan por otra cosa, es la sinestesia. Entonces dicen que se tenía una experiencia sinestésica, pero ¿cómo se puede tener una experiencia sinestésica así nomás? Entonces, déjenme les enseño. Existe este librín, no sé si lo pueden ver bien, que dice El camino a Eleusis. Y dice revelando los misterios, ¿no? Los secretos de los misterios. Y los autores son Wasson, no sé cómo se pronuncia. Hoffman era, creo que suizo, pero hablaba alemán y tenía un acento bien raro. Y a este lo pronuncia de una manera muy rara, Wasson, no sé. Y Carl Puck. Bueno, la teoría que ellos tienen en este libro es que la parte central, el quiqueón que tomaban, el parte de la contraseña era, el Mises cuando tocaba decía, ya me purifiqué y ya tomé el quiqueón. Y el quiqueón era lo que tomaba Demeter cuando estaba en el palacio toda triste, cuando se estaba recuperando. El quiqueón es un producto, una sustancia que se saca de un honguito que dan las espigas de trigo y de cebada ahí en Atenas, ahí particularmente, o sea, dicen Hoffman y Wasson que tenían esas espigas a 20 pasos de los templos y que tenían la tecnología suficiente porque es muy sencillo que agarrar esos honguillos que salen de ahí y luego meter, expliquen el proceso, no me acuerdo bien, lo ponen en agua, quién sabe qué, y sacan una sustancia. Y esa sustancia es prima hermana del LSD, pero prima hermana del LSD. O sea, es una sustancia alucinógena y es una sustancia de un impacto, o sea, hablemos las cosas como son, es una droga alucinógena. Una droga alucinógena. Entonces, a esto les daban de beber ese extracto, que pues no era tan fácil de sacar, por eso nada más en ciertos meses, en cierto mes, se hacía el ritual, lo bebían, entonces estaban dentro del drama, estaban ellos con una actitud de un encuentro sagrado, se habían preparado, habían hecho ayuno, habían pagado, habían sacrificado al cerdito, y entraban a todo eso, participaban dentro de nuevo del drama sagrado. Luego se abría una puerta y entraba lleno de luz y los portadores de antorchas con una personificación de Demeter, con una personificación de Perséfone, y entraban en todo esto y le explicaban y le decían que había vida después de la muerte y que él iba a ser partícipe de esta vida después de la muerte y que había salvación y que entonces
se hacía todo eso, pero además el vato drogadote, entonces la experiencia era pues inigualable, era única, porque además era de una recepción y de una intención sagrada. Y se le decía, lo que acabas de vivir no lo puedes contar a absolutamente nadie, lo que acabas de vivir es solo para ti, y si lo cuentas, has traicionado todos los misterios en los que te hemos confiado, en lo que la diosa Demeter ha confiado a la humanidad y a nosotros, y tú ya no vas a ser bien recibido en el Afterlife, y ya no puedes volver a hacer los misterios. Se me olvidó decir que los misterios estaban abiertos a cualquier persona que fuera griega, hombres y mujeres, o sea, que hablara griego, incluso si era de la Magna Grecia, o sea, si era de otro lugar, pero con que hablara griego, y que no tuviera Fueron pecados, asesinos. crímenes de sangre, exactamente, crímenes de sangre. Entonces, puedes tener otros crímenes por ahí, ladroncillo o algo así, que es precisamente lo que se purifica cuando se hacen todos los misterios menores. Y en este misterio mayor, era ese momento en el que estás dentro. Por eso este templo estaba diferente, porque nadie podía ver lo que estaba pasando. Tú tenías dentro el De Quiqueón, hecho, sustancia Alfa, sagrada. Simón, dale. algo muy raro de los misterios eleusinos es que están abiertos a hombres y mujeres. Y eso no Sí, era nada común. O nada. sea, usualmente era así como algún tipo como de misterios para hombres y otro para mujeres, y aquí estaban unidos. O Y sea, en también realidad había es unos que extraño. eran clasistas, había unos que solo eran para gente de la aristocracia y había unos que solo eran para gente muy rica y así, y eran como muy pues, populares en todo sentido de la palabra. Sí, estimado Dave. Recordé lo que por ahí comentamos también en otro podcast y qué importante. Por ahí comentamos lo de la ayahuasca alguna vez y cómo había estos pseudo maestros o que te guiaban en ese camino y que decían que no cualquiera lo puede hacer precisamente porque no estás en ese estado mental. Me acordé ahorita de eso porque me imagino que la experiencia que han de haber vivido ha sido increíble, porque además estaban en todo el set, o sea, todo su set of mind, todo lo que ellos pensaban, todo lo que ellos creían en la religión, el sacrificio que habían hecho con el animalito, o sea, todos sus sentidos estaban puestos en eso, y si aparte tenían este complemento de la droga, la experiencia de haber sido potentísima, ¿no? Que además Claro. única, porque obviamente cada persona lo vivía de una manera diferente, entonces creo que también eso ha de haber sido increíble. Qué bueno que lo mencionas, Dave. Eso se me hace muy importante porque, para hacer otro énfasis, ahorita, en ese momento también, ¿qué tanto una persona normal tenía acceso a consumir esa sustancia después o antes? Prácticamente ninguna. Porque, de hecho, qué bueno, ahora ya me acordé, los mismos sacerdotes, las herramientas con las que molían y con las que hacían todo esto eran herramientas sagradas y no se las prestaban a nadie y no las podía ver nadie para replicarlas. Y ellos las tenían y se las enseñaban a la gente en los rituales. Era el elemento central. O sea, con esto, de alguna manera, sintetizamos, bla, 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 no, pero con esto le dimos vida a lo que la diosa Demeter nos regaló. De hecho, en el mismo himno de Demeter, está Demeter dándole la espiga a Triptolemo. Esa misma espiga, o sea, de la espiga donde va a salir el honguito, o sea, casualidad o destino, ¿no? O sea, casualidad, la verdad, no lo creo nada. O sea, la investigación sí está como muy ya segurita, ¿no? Sigue siendo una hipótesis, pero es la hipótesis muchísimo más certera que tenemos. Ahora, también otra cosa, hoy en día tenemos las dos cosas por separado. Hoy en día incluso tenemos muchas de estas sectas que dicen ser cristianas y buenas y que te hacen ese tipo de cosas. Te llevan a casas o te llevan a lugares y te pasan como por niveles y te dicen, tú no puedes decir nada y esto es secreto y esto es para conectarte con Dios, pero lo que hacen es también una agresión psicológica tremenda en donde te destruyen, te hacen sentir mal, te aíslan, te hacen sentir vulnerable y luego ellos mismos te empiezan a dar una aceptación a una comunidad, un cariño, un amor que ahorita necesitas tanto porque te reconoces como basura, porque ellos te provocaron que te sintieras así y luego te dicen, esta comunidad te ama y ven aquí y los empiezan y no estoy hablando de las peores sectas que conocemos, que todo el mundo sabemos que son terribles. Estoy hablando de muchas no tan populares, o sea, pero de muchas que hay aquí que sobreviven y que tienen éxito y que tienen lana. O sea, y eso lo tenemos. Y tenemos esas experiencias terribles
y luego también tenemos gente que se droga así nomás, ¿no? O sea, que toma esas sustancias que en otro contexto podrían ser sagradas y que podrían ser tal cual como dice psico de los, psique, alma, de los revelación, que podrían ser revelación del alma o revelación de lo divino, y que en realidad nada más son viajes superficiales, O sea, sin psicodélicas sentido. significa eso que acabas de decir, revelación de Sí, lo divino. psique de los, Wow. revelación del alma. Ajá. De hecho, Triptolemos, Hoffman cuando lo menciona se ríe, porque dice Triptolemos, ja, 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 porque pues es que es un trip, es un viaje místico. Y obviamente es casualidad, pero pues él se ríe. El gran maestro Hoffman, pues el que sintetizó, el que creó el LSD. Entonces, Quiero ahí decir algo de eso está, antes de que termines lo del LSD. Simón. Eh, También algo a lo mejor que le da más peso a esto es, ahorita, por todo lo que tenemos ya tecnológico, hay cosas asombrosas sin la necesidad como de drogarse, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, vas al cine y ves una película con efectos increíbles de cosas que nunca pensaste que se pudieran recrear de esa forma. O te pones unos lentes 3D o juegas un videojuego que está increíble, Como la o primera agarras vez que un vimos avión. Avatar, ¿verdad? La Ajá, Avatar, la sí, de James Cameron, sí, ¿cómo sí, estábamos así? en 3D, exacto, ajá. O puedes agarrar un avión y aventarte en un paracaídas, o puedes, o sea, hay muchas experiencias ahorita muy intensas para el cuerpo y para la mente. Eso hace que cada vez seamos más malos para sorprendernos. Pero imagínense en aquel entonces, donde no había televisión, no había efectos especiales, no había computadoras, no había aviones, no había nada de eso. O sea, las experiencias más intensas eran el sexo y las drogas. Así, creo que ya cabe esas dos. Y a lo mejor el morirse, ¿no? Eh, entonces, si ahorita todavía las drogas, o sea, de ese tipo, pueden engancharnos de una forma increíble, o sea, y cañoncísima, ¿no? Y pueden cambiarle la forma en la que una persona del siglo XXI interpreta la vida, un viaje en DMT, un viaje en una cosa de esas, pues imagínense en aquel siglo, sin todas las herramientas que tenemos ahorita, sin todo el conocimiento que tenemos ahorita del cuerpo humano, del cerebro y de muchas cosas más, o sea, realmente estar sintonizado en esa creencia como mística que tienes y además estarla viviendo a través de esa experiencia alucinógena, ha de haber sido una cosa impresionante. Sí, no, completamente. Qué bueno que haces ese énfasis porque podemos obviarlo o podemos no tomarlo en cuenta, pero por supuesto que sí. Ahora, por ejemplo, este estudio está muy interesante porque Wasson, es un etnomicólogo, es el maestro de los estudios de los hongos. Hoffman es un científico estudió químico, que estudió con muchas cosas y logró sintetizar el LSD, o sea, el maestro de la sustancia. Y Carl Rook es un especialista en griegos. Cada quien aportó su especialidad para sacar esta hipótesis. Y Wasson lo hizo a partir de que estuvo aquí en México y estuvo viendo cómo eran los procesos y experimentando con los hongos sagrados de aquí de México. Entonces, cuando él tuvo esta experiencia, él dijo, es que esta experiencia sagrada como tal, como lo estoy viendo, creo que fue en los 50 o 60, porque el libro sale en los 70, esta experiencia sagrada que tienen aquí no puede ser diferente a las experiencias sagradas que han tenido y que tenemos registro desde las culturas y las religiones más importantes. Entonces, los misterios eleusinos tuvieron que tener algo así. Entonces se pone a investigar, busca y luego le pregunta a Hoffman, ¿es posible que en algo de las sustancias endémicas que tengan ahí en Atenas o en Eleusis pudiera provocar un efecto alucinógeno o un efecto? Y Hoffman se puso la tarea y dijo, vamos a ver, y pum, 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 saca los honguitos, bla, 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 sintetiza y dice, esto es primo hermano del LSD. Esto es, o sea, no. Y luego el otro que es especialista en griegos se pone a reunir todas esas dos cosas y se pone a armar todo y dice, aquí está, y tenemos muchísimos testimonios de que lo más importante que le dio Demeter a Triptólemo, el humano, hermano de Demos, por cierto,
o Demofonte, al que quería ser inmortal, lo que le da es la rama del trigo, es esta cebada. O sea, es esto el gran regalo de Demeter a los humanos, que también representa la agricultura y que también representa la civilización, pero también representa el honguito de donde se va a sacar la sustancia que se llama el quiqueón, la sustancia sagrada, que bebe el mistés y que después de esta experiencia es un epoptés, es alguien el que ya vio, el que ya experimentó, el que está del otro lado. Y muchos dicen, es que esa vez te cambia la vida, esa vez es la experiencia sagrada que te transforma y que te hace saber y vivir con la certeza de que, ahora, también hay que ser sinceros, como dice Dave, tú puedes hacer todo eso y darle a alguien una droga y lo puedes convencer de lo que quieras, ¿no? O sea, en el mindset que tú quieras, puedes armar todo este gran asunto y lo convences de lo que quieras. En ese momento sí funcionaba, pero era como la conclusión a la que llegaba. Un par de anotaciones extra al respecto es que una teoría tal vez no tan sintetizada o no tan estudiada como esta, de que en los misterios eleusinos, uno de los ritos más difundidos y más famosos, si no es que el más famoso de toda la religión griega, se tomaba una sustancia alucinógena. Esa es esta teoría. Hay otras que dicen que ninguna religión, ninguna, está exenta de en sus ritos, al menos en algunos de los importantes, haber incorporado otra sustancia. De entrada, porque todas reconocen sustancias sagradas, todas nombran sustancias sagradas. Eso por sí mismo no quiere decir que las sustancias sean alucinógenas o que las sustancias sean algún tipo de drogas. Pero también cómo dudarlo, o sea, hay mucha de la religión es prehistórica y mucha de la religión es oral, entonces no tenemos los datos que digan esto, y por mucho era como, lo mismo eran sustancias sagradas y eran sustancias escondidas, y eran sustancias que no ponían, pues si agarramos estos honguitos y agarramos esto y esto y lo movimos y luego hicimos esto, pues no, los sacerdotes tenían sus conocimientos, que era lo que lo hacía único, era lo que lo hacía sacerdote. Si se difundía eso, pues cualquiera lo iba a hacer y ese sacerdote ya no iba a tener el poder y tal vez este ritual iba a perder la importancia. Entonces, pero sí está esa teoría de que absolutamente todas las religiones antiguas tuvieron en su base y en sus rituales importantes presencia de sustancias que alteran la conciencia, mínimo que alteran la conciencia. Que sea el origen y el centro de todas las religiones, probablemente no. Pero de que tuvo parte, most likely yes. Lo más probable es que sí hayan tenido parte y parte importante. El núcleo y el origen, tal vez no, pero sí parte importante. Entonces, esta teoría luego gente como que es muy purista la toma de lado y dice, no, es que como lo sagrado va a estar asociado con un elemento químico que te altera la conciencia, cuando a lo sagrado puedes llegar únicamente con devoción y únicamente con oración y únicamente con meditación. Y el mismo Hoffman lo reconoce, el mismo Hoffman dice, sí, esos son estados a los que llegas por los caminos difíciles o por los caminos largos, pero también son los que llegas por aquí. O sea, sí, es el mismo lugar, o sea, es el mismo lugar, nada más que aquí fue el camino corto y otro es la vía rápida, así como en la alquimia espiritual. ¿Quién dice que la piedra filosofal no era también una sustancia sagrada de estas y que puedes llegar por la vía rápida, que es la oración, la meditación, el camino de Santiago, recorrer millones y regresar y de repente llegar y poder tener una iluminación, o por de repente estar acá, preparar tu alma y decir, échale, y pues tienes esta presencia de la divinidad aquí? Pues no sabemos. Lo que sí es que tal vez la posición moralista no sea la más adecuada que tomar, sino igual y mantenernos neutros y decir, pues es una posibilidad, y sin meter un juicio bueno o malo, pues lo más probable es que sí haya sido así. ¿Y qué hacemos con ello? Pues tratar de entender el fenómeno y tratar de ver hasta dónde nos lleva, sin que eso quiera decir, niños, para tener una experiencia espiritual hay que drogarse. Jamás, estamos muy lejos de decir eso. O que toda experiencia espiritual está exenta de cualquier otro tipo de ayuda, tampoco vamos a decir eso. Entonces, igual y digamos que la labor del historiador o del
del fenomenólogo es en tratar de entender los hechos como son, sin juzgarlos, pero tampoco ocultarlos, porque ocultarlos es ya también poner un juicio moral encima de ellos, ¿no? Entonces, pues esto es lo que yo quería poner sobre la mesa, sobre los misterios eleusinos, que de entrada no sabemos mucho y no lo sabemos todo, porque como eran misterios y como eran ocultos, no había registros De hecho, no escritos sabemos que ellos casi mismos nada. hicieron. Nada, o sea, los mismos sacerdotes y los mismos practicantes no podían escribir nada, ni los mistés ni los hipoptés. Todo lo que sabemos es de fuentes externas que los veían, porque los que luego participaban no escribían, incluso aunque los amaran y que los adoraran. Son piezas de rompecabezas muy sueltas que se han estado armando por ahí. Y De también hecho, de hay los órficos y de académicos. los... Sí, sí, Perdón. nada más iba a decir, de No, los órficos y de los dionisiacos también, o sea, es lo mismo. ajá, sí. Ya. Hay académicos, por ejemplo, que argumentan que en la ceremonia, en el momento como más importante, había un acto sexual. Pero hay otros que dicen que no. Bueno, está interesante que sea sexual, ¿no? Por lo que ya dije de las drogas y el sexo, pero eh, hay otros que, por ejemplo, dicen que el momento más importante realmente era algo más sencillo, como por ejemplo cortar trigo o algo así. Y de repente hay gente que como que se le hace muy X, ¿no? Imaginarte que ceremonia como tan misteriosa como esa, tan oculta, pensaras que al final de todo esto que suena muy interesante, todo terminara con cortar trigo, con hacer algo con el trigo, pero en realidad, o sea, no estaría tan extraño también si fuera así, o sea, luego a veces desde afuera nos podrá sonar a poco, pero luego piensas, por ejemplo, en el cristianismo y pues vean cuál es el momento cumbre de una ceremonia católica o cristiana. O sea, vas y te comes una galleta y te vienes un shot de vino, ¿no? Y de repente, pues, pum, la sangre de Cristo. O sea, si alguien lo ve desde afuera lo puede ver así, cuando en realidad desde adentro es algo muy simbólico porque esa oblea, pues, es el cuerpo de Cristo y porque ese vino es la sangre de Cristo y es un sacrificio. Entonces acá que fuera algo que involucrara hacer algo con trigo, pues también ahí podría tener un significado muy profundo y la gente que estaba metida en ese misterio pues lo podía interpretar de esa forma. Entonces, bueno, son como algunas alternativas de lo que podría haber sido esa ceremonia, pero pues creo que estará quizás oculta para siempre. Sí, Alfa. Jorge, quiero hacer un comentario de lo que acabas de decir, porque me parece importantísimo lo que acabas de decir, sobre todo porque este episodio todavía está inscrito en una serie que yo he venido haciendo de esoterismo. O sea, todavía estamos hablando del tema del esoterismo. Por algo está oculto, por algo está velado a los que no participan y a los que no tienen el compromiso y los que no están poniendo su piel en el juego de esto. Digamos que sí es nada más cortar trigo. Como dice Jorge, o sea, si hoy estuviste jugando o acabas de llegar de la guerra o tú te peleaste con tu mujer o con tu mejor amigo, vas caminando y luego ves a unos vatos con unas antorchas y luego ves a un güey que está cortando trigo y de repente se arrodilla y llora y dice, wow, esto es lo más importante que me ha pasado en mi vida, qué experiencia tan intensa. Dices, qué estupidez, o sea, ¿qué? Y tal vez cuando te inviten a hacerlo, vas a decir, para cortar trigo, mejor me voy a pelear, mejor me voy a jugar, mejor me voy a beber. O luego lo ves al tipín y le dices, ay, tú te burlas, ¿no? Tú tuviste una experiencia vital cortando trigo. Ah, estúpido, yo ayer maté a 80 persas. Entonces, al momento de que no existe esa participación del ojo externo y que los únicos que participan de eso es alguien que, como David señaló, se ha venido preparando, ha venido creciendo en eso, ha venido forjando, preparando el alma, la mente, el cuerpo para todo eso, propicias que la experiencia que para otro es insignificante, que para ti sea la más impresionante e impactante de tu vida y que sea significativa y que sea verdadera para ti y que te transforme, que es lo importante, la transformación interior, no la transformación exterior. Y tal vez el símbolo exterior es una estupidez, pero la transformación interior es absoluta y es innegable. Entonces,
Por eso lo esotérico es esotérico, por eso lo oculto es lo oculto, por eso lo sagrado es lo sagrado. Lo sagrado sí necesita un espacio en particular, lo sagrado sí necesita un respeto en particular, lo sagrado sí necesita su tiempo particular. Por eso Mircea Eliade, creo que tengo, no, aquí no está, bueno, tengo varios libros, pero creo que tiene una a la mano. Está aquí abajo en la computadora, es mi base. Él básicamente, gran parte de su obra, lo único que hizo fue establecer esta dialéctica de la división entre lo sagrado y lo profano. Entender la división de lo sagrado y lo profano es tal vez lo más importante que el historiador de las religiones puede hacer, es lo que dice él. Entonces, primer punto, lo sagrado no es lo profano, lo profano no es lo sagrado. Y ese cortar esa espiga es sagrado, 100% sagrado. Aunque el día de mañana tú seas un campesino y mañana lo hagas, el espacio, lo que le dedicas, la importancia, la entrega, lo que tú pusiste ahí, a uno lo hizo sagrado y a uno lo sigue haciendo profano. Márquez. Y además, ¿sabes qué, Alfa? O sea, perdón por meterme, pero se hace muy importante esto. O sea, ¿qué mejor lugar para esconder el misterio, o sea, lo oculto, lo sagrado, que en lo cotidiano? O sea, que detrás de lo cotidiano, oculto a través de un símbolo. O sea, algo que bajo los ojos de alguien más es lo más X del universo, y sin Algo embargo, mundano. justo ahí está el misterio, y ahí está el secreto, y ahí está la gente que está iniciada en eso, ese encuentro, ¿no? Con lo divino. Eso lo hace especial, eso lo hace que sea el mejor lugar precisamente para ser escondido, en lo que parezca lo más cotidiano. Y eso aparece en el Nuevo Testamento, o sea, Dios lo ocultó todas las cosas sencillas para que el necio no lo pueda ver, y además Jesús lo dice de la manera más bonita que puede existir: el que tenga ojos para ver, que vea. Se acabó. O sea, el que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para oír, que escuche. Pues poco más que agregar ahí. Y si usted tiene oídos para escucharnos, no se pierda nuestro próximo episodio la próxima semana. Oigan, amigos, muy interesante. No sé si quieren hacer alguna última nota antes de despedirnos. Yo estoy bien. ¿No? Agradecer. Bueno, pues como siempre, agradecerles a ustedes que nos escuchen. Si este contenido es de su agrado y piensan que le puede gustar a alguien más, por favor, recomiéndenos. Y como siempre, incitar a que nos escriban. Sus comentarios siempre son bienvenidos y podemos tener ese contacto con ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana en su podcast de La Risa y el Olvido.